Buenas tardes a todos, es un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, ya habíamos empezado, así que voy a seguir con la última frase antes de esta grabación, que bueno, eh, la filosofía de Manuel Levinas intenta, antes que nada, conceptual y metodológicamente, resucitar la idea del bien. Y al comenzar en el siglo XX tiene ese rol, tiene esa tarea que cumplir, visto que vivimos en tiempos de nihilismo. Pero ¿qué es entonces? ¿Cómo es que nosotros podemos ubicar y vamos a ubicar a la filosofía de Emmanuel Levinas dentro de la tradición fenomenológica? ¿Cómo es que lo vamos a lograr o desde dónde? Antes de ubicarlo literalmente, me gustaría retomar un poquito lo que dijimos la vez pasada para ubicarnos, sobre todo aquellos que no manejan los elementos metodológico-conceptuales de la fenomenología, ubicarnos en el método fenomenológico, ¿no? Como lo decía antes, el fundador de este método, de esta manera de hacer filosofía, esta manera de dejar que aparezcan las cosas, esta manera de ir a las cosas, justamente esto que decía antes, que yo siempre intento ordenar cada una de las reducciones. En el caso de Husserl, siempre lo ordeno en términos de principios. Cada reducción debe obedecer a ciertos principios en la fenomenología, si no, no es reducción. No sé si esto lo dije la vez pasada, pero mi maestro, que es Jean-Luc Marion, él en los seminarios, allá en la Sorbonne, él decía que si no tiene reducción, no es fenomenología. Y esto se refería directamente a fenomenólogos como, o no, filósofos como Jean-Paul Sartre, se dirigía también a Derrida, digamos, o a Merleau-Ponty, eh, eh, qué sé yo, a Jean-Yves Lacoste, ¿no? Pero también a alemanes como Fink, ¿no? Eh, también podemos pensar en Beaufret, es decir, no no toda utilización de la fenomenología constituye una reducción y todas estos esfuerzos, qué sé yo, Paul Ricoeur, ¿no? Son todos eh, eh, utilizaciones de herramientas fenomenológicas que no constituyen en sí una reducción que por ende, Marion decía, y yo lo defiendo, no constituyen, no son fenomenología, sino que utilizan ciertas herramientas de la fenomenología. Me gustaría que podamos, eh, el día, a través de estos encuentros, que cada uno de ustedes se lleve una idea de qué significa hacer una reducción, específicamente qué significa esta reducción ética o reducción a la eticidad que lleva a cabo Levinas. Entonces nos ubicamos inicialmente en lo que al día de hoy ¿eh? Yo puedo entender o lo yo organizo como distintas reducciones o las distintas reducciones son la de Husserl, reducción nociológica o reducción trascendental o reducción a la objetividad de Edmund Husserl, luego la reducción ontológica de Heidegger, la reducción a la eticidad o reducción ética de Manuel Levinas y la erótica o reducción a la donación de Jean-Luc Marion. Y también, hace no mucho, un profe mío muy joven, debe tener como mucho 10 años más que yo, que se llama Claude Romano, ha hecho ha llevado a cabo o está en proceso de desarrollar una reducción que podemos llamar
una reducción acontecial, ¿no? Una reducción al acontecimiento. Redefine al ser humano a partir del acontecimiento, es decir, el Dasein, ¿no? El ser ahí, cada uno de nosotros, aquí presentes, nos definimos a partir o somos el allí donde algo va a ocurrir. O también el allí donde algo puede ocurrir, ¿no? El acontecimiento, algo puede acontecer. Y ese acontecimiento, cuando ocurra, nos transformará de una vez y para siempre. Quizás en algún momento podré hablar de esa reducción, pero bueno, teniendo en cuenta que no vamos a basar en Levinas, quizás no lleguemos a tiempo. El cuatrimestre que viene por ahí podríamos hablar de ese tema. Bien, ¿cómo es y qué es lo que intenta hacer la reducción y cómo la lleva a cabo Emmanuel Levinas? ¿Qué hacemos cuando reducimos? ¿Qué es lo que sostiene el acto de la reducción, de reducir en el fondo? Podemos decirlo así. Bueno, es algo muy sencillo finalmente, y eso que hay kilos y kilos de árboles sacrificados por encontrarle la vuelta a este tema. Es muy sencillo, y sobre todo teniendo en cuenta que esto empieza con Husserl. Lo que hacemos cuando reducimos es, nos hacemos la pregunta de, ¿qué hacemos cuando pensamos? No es ni más ni menos que eso. Ejecutar, operar la reducción es sencillamente pensar. Pero claro, es algo bastante específico que hacemos, o en todo caso para nosotros es una gran... eh, 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 perdón, no sé qué hay ahí. Es allí como el quién mimístico. No sé, eso para usted, Daniel. Hay una pregunta. No, quiero especificar esto porque es muy importante, porque esto nos va a acompañar en todos estos encuentros fenomenológicos, ¿no? Eh, ¿Qué hacemos nosotros cuando pensamos? Bueno, inicialmente o mínimamente o como primer característica de la reducción, lo que nosotros hacemos cuando pensamos es poner el mundo entre paréntesis. Es decir, suspender el valor de los objetos y las cosas así como las entendíamos en el mundo. Es decir, escindimos, esto lo dice Edmund Husserl, dividimos, cambiamos, ahí está, cambiamos de actitud. Reemplazamos la actitud natural, es decir, aquella que nosotros llevamos a cabo diariamente, cuando sacamos la basura, hacemos las compras, vamos al shopping, nos subimos al auto, ¿m? Estamos, dice Husserl, vivimos ingenuamente en esa actitud natural. Es decir, no cuestionamos la índole del aparecer del mundo. Ingenuamente, naivement, ¿no? Uno se desarrolla en el mundo. En ese momento no se pregunta por el mundo, no se pregunta por las cosas que allí habitan. Cuando de pronto lo hace, y para Husserl esto es una actitud voluntaria, ¿m? Cuando uno se pone a pensar, cosa que en el caso de Heidegger es algo que nos ocurre, es como justamente ahí, no sé si era Joaquín quien habló, que decía, bueno, sí, algo acontecial. En Heidegger el mundo nos llama a pensar. ¿Y saben cuándo? Cuando falla, cuando el mundo, cuando hay algún desperfecto en el mundo, ¿no? Es decir, yo voy al auto, ¿no? Esto me acuerdo que una vez en un seminario en la UNSAM justamente llegué como una hora tarde, justamente por un desperfecto técnico del auto. No andaba el auto. Ahora, cuando no anda el auto,
¿no? Hay un mundo que ahí aparece, ¿no? Que florece un mundo bastante alucinante. Es decir, cuando uno abre el capó. O sea, uno se sienta en el auto, normalmente mete la llave, gira y avanza, ¿no? Uno va a algún lado. No indaga en el aparecer de ese útil, diría Heidegger. Ahora, cuando hay un disfuncionamiento, un mal funcionamiento de justamente esa, ese sistema de remisiones que es un auto, de pronto yo tengo que abrir el capó. Y abro el capó y de pronto hay bujías, mangueras, bombas, y ahora hasta computadoras, ¿no? Entonces ahí me doy cuenta, ah, pucha, estoy en un mundo, estoy en el mundo. Esto es, el mundo me aparece a partir de la falla. Entonces, la reducción, yo entro en reducción a causa del mundo. El mundo me pone en situación de reducción. Esto es una cosa muy importante para ir entendiendo a la reducción a la eticidad de Manuel Levinas, la fenomenología de la huella, podemos llamar, ¿no? ¿Por qué? Porque no es por voluntad del ego, ¿eh? El Dasein, en el caso de Heidegger, o el justo, yo lo llamo a Levinas, y ahí hay un paralelo con lo de Daniel, ¿no? Necesariamente. La reducción para mí, el personaje que encarna la reducción en Levinas, yo le puse el nombre de Le Juste, justo. Justamente porque es, bueno, no importa, ya lo hablaremos en detalle. Es importante porque con Heidegger ese ego que opera la reducción pasa de la actividad a ser un ego activo, como en el caso de Husserl, que sería como una especie de Rodin, tipo se pone a pensar, ¿no? Dice, bueno, ahora voy a pensar las cosas, voy a cambiar de actitud, voy a salir de la actitud natural y voy a entrar en actitud filosófica, dice él. Me voy a convertir, el actor fenomenológico de Husserl es el filósofo naciendo a la filosofía. Voy a hacer filosofía, opero la reducción. En Heidegger no es así. En Heidegger el mundo me hace entrar en reducción. Me pasa algo y entro en reducción. Ah, pucha, ¿no? Yo manipulo el mundo. Y ahí podríamos un paralelo con en la actitud natural, ¿no? Manipulo el mundo ingenuamente, podemos decir hasta inconscientemente, pero es un poco más que eso, porque estamos en el terreno del ser, en el Dasein, hasta que algo falla y el mundo me llama a pensarlo, ¿no? Que es mucho más aún que pensar, porque justamente, como decíamos la vez pasada, el ser es anterior a la conciencia, ¿no? Entonces es algo más, me llama a ser, ¿no? Me llama a disponerme afectivamente o a entender, no más que entender, sería a participar, ¿no? A participar del mundo, de las cosas y de los útiles del mundo. Y esto es importante, el caso este de cuando me falla el auto y yo estoy yendo al seminario en la universidad, que llego tarde y yo les explico cómo entré en reducción a causa de mi auto, del mal funcionamiento del auto, pero lo más genial aún es cómo se resolvió el problema. ¿Cómo se resolvió el problema? Estamos en Argentina, ¿no? ¿Y cómo? Y el otro. Apareció un otro que resolvió el problema, ¿no? Apareció justamente el bien, ¿m? A resolver un problema ontológico del mundo. Y yo creo que eso es importante entenderlo porque justamente el rostro del otro, digamos, desde el bien, desde ese inmemorial, ¿no? Diacrónico, anárquico abismo, surge la mano del otro para volverme al mundo, ¿no? Porque eso hace el justo en el fondo, ¿no? Vuelve al mundo, hace justicia en el mundo, nivela lo, mesura lo desmesurado, nivela lo innivelable, ¿eh? Eh, eh,
compara lo incomparable, ese es el tercero, lo just, el tercero que trae la justicia. Ya lo veremos en detalle. Pero, por ejemplo, esa imagen me trae al texto de hoy, digamos, al texto de l'Évasion que leímos para hoy. Ese texto de l'Évasion, hay algo, yo le recomiendo mucho la lectura de Jacques Roland, lo anoto acá, la lectura de Jacques Roland de este texto, porque es un texto bastante, ¿cómo se hace para hablar? Es un texto bastante oscuro de l'Évasion, es el primero, un poco metodológico de Levinas, y yo, los que pudieron verlo lo habrán visto que es un texto bastante oscuro. Se llama Jacques Roland, no me acuerdo bien el nombre del texto, pero no debe ser muy difícil encontrarlo, porque es el texto que él habla sobre de l'Évasion. Y lo que, para traer el ejemplo este del mal funcionamiento del auto, que luego se resuelve por la mano del otro, yo creo que en De l'Évasion, que ya lo hablaremos en detalle, pero en este texto, la deriva a la que me somete la indeterminación del mundo, como si yo estuviera a una deriva en un naufragio, digamos, ¿no? El que termina, y ahí está toda la fenomenología de la náusea en este texto, que es muy importante en De l'Évasion, la fenomenología de, de la náusea que hace, que es fantástica, justamente el que me trae de vuelta al mundo, está sugerido en el texto, es la mano del otro que me ayuda a vomitar. ¿Eh? Es la mano del otro que me ayuda a mí, que me pone en la frente para que yo pueda vomitar. Y justamente terminar con esta sensación de indeterminación universal, digamos, a la deriva en el mundo. Lo escucho, Matías. Gracias, Santiago. Creo Mm. que ahí Se escucha mal. A ver, se escucha muy mal. O usted es un robot. O es un robot usted. No, ¿no? Es un ser humano. La reducción actuando. Ahí está. Estamos entrando en reducción, Matías. Da escribo si no, si es muy... Nada. No entendí nada. Vamos a Escribí Escribilo chat, mejor, escribilo. en el chat, exacto. porque son tres. Son tres cosas encima. Uf. Bueno, no, no, ni la primera agarré, ¿eh? Yo sigo y después lo leo, porque ahí ahora hasta se congeló, Matías. Bueno, la evasión es fundamental no solo en el texto entender o pensarla fenomenológicamente la náusea, sino sobre todo la necesidad, le besoin. ¿Mm? Y eso, ¿no? Trae el ejemplo. No voy a entrar directamente en esto porque nos falta un poco más de contexto, pero sí quiero que ya lo tengan presente, que el primer gesto fenomenológico de Levinas tiene que ver con le besoin. ¿Eh? Y le besoin, es decir, la necesidad o algo así, hay que, es más complejo entenderlo, pero esta cuestión que me pasa a mí con el auto demuestra que yo necesito del otro. ¿Eh? Es mon besoin. Lo interesante de este besoin como palabra, esta necesidad, que no se traduce en castellano, pero sí en alemán, es que la palabra que define al Dasein en reducción, en Sein und Zeit, es decir, al ser ahí en el texto fundamental del siglo XX, más importante que ser y tiempo, el término que utiliza para el Dasein como manipula el mundo es le soin.
que en castellano tradujo Gauss como la cura y Rivera, si no me equivoco, como el cuidado. Es decir, yo cuido el mundo en términos... Ahora, es genial porque en alemán funciona igual. Esa palabra, cura o cuidado, en francés es soin, soin, ¿no? Cura. Pero también soin como soigner, como curar. ¿Eh? Pero al mismo tiempo está bien las dos traducciones, porque Gauss traduce cura, bien. Gauss es el traductor español de Sein und Zeit, primera versión, que le puso, no solo le puso, hizo unas cuantas barbaridades, pero hay buenas cosas también. Pero una de las barbaridades más grandes que puso el ser y el tiempo. Tradujo Sein und Zeit, el ser y el tiempo en vez de ser y tiempo. La traducción que usamos por lo general en los seminarios es la de Rivera, no solo porque es una excelente traducción, Rivera es chileno, Gauss es español. eh, Gauss tradujo mucho Husserl también. Y Rivera tardó 30 años, pero lo que pasó con Rivera es que Heidegger le dio el ok. Entonces ahí ya no hay mucho que hacer, ¿no? Heidegger la leyó y le gustó. Criticó, por supuesto, pero le gustó. Eh, entonces, fíjense cómo Levinas da vuelta el concepto de cómo yo curo el mundo, hago curaduría del mundo, en ese sentido de cura, no de soigner, sino le soin de cuidar y también de hacer curaduría como uno lo hace cuando presenta la obra de un artista. Lo genial que la primer palabra de mi relación con el existir en Levinas sea besoin, ¿no? Porque aparece, cambia el cuidado del mundo a una necesidad. Es más, hace fenomenología en el texto que vamos a ver para de acá a 15 días, que es de l'existence à l'existant, de la existencia al existente, justamente de toda la necesidad que tenemos del mundo, como el placer, como la vergüenza, hace una fenomenología del hambre en el fondo. El mundo ya no es objetal y lo manipulo como en Ser y Tiempo de Heidegger, con herramientas que de pronto fallan y se muestran y se manifiestan y acontecen y me muestran a mí mismo, sino que ahora es algo que yo necesito y en esa necesidad es que aparece la fenomenología d'autrui, la fenomenología del rostro. ¿Eh? Porque claro, en realidad toda la cuestión, que igual, esto yo lo dije antes, la pasividad ya aparece, esto lo dije, lo subrayo. En Husserl, el operador de la reducción es consciente que opera, que se pone a pensar. Pone el mundo entre paréntesis, lo hace a conciencia. En la reducción nosológica, una reducción de cómo conocemos, cómo pensamos, ¿no? A la objetividad del mundo, correlación no ético-noemática, etc. En la reducción ontológica de Heidegger, el mundo me llama a mí a ser. Hay un llamado. Ese llamado ocurre inicialmente, como primer momento de la reducción, a través del mal funcionamiento del mundo. Y digo, pucha, resulta que estoy en un mundo. Y empiezo a mirar a mi alrededor. Y digo, sí, acá estoy. En un mundo que tiene alentours, que tiene Umsicht, que tiene ¿cómo sería en castellano? Un entorno. ¿Eh? Entorno. Entonces yo acá estoy en mi estudio, ¿no? Y en mi estudio hay un entorno. Por ahora todo funciona y puedo pensar ¿no? Con tranquilidad, cosa que para Matías pobre no le pasa. Pero veo herramientas que corresponden a el sistema de remisiones que
hace que yo escriba, trabaje y los vea a ustedes, ¿no? Entonces hay anteojos, libros, taza de café, está este libro que ahora estoy leyendo, el cuchillo que abre las páginas, que todavía en viejas ediciones francesas, la página la doblan en cuatro, entonces uno tiene que es muy lindo porque es una relación con el objeto, uno va abriendo al pasar, ¿no? Y ahora estoy con una versión de la crítica de razón pura que tiene eso, ¿no? Que yo voy. Bueno, entonces, mientras todo funcione, las herramientas se ofrecen a mí en este sistema, mientras funcione. Cuando falla algo, ahí me ocupo. Mientras tanto, estaba preocupado. A ver, hablando de ocupado. La reducción es cuando te cae la ficha. O sea, cuando sos consciente del mundo que nos rodea. En el caso de Heidegger lo es. En el caso de Husserl es una decisión cambiar de actitud. Salgo de la actitud natural, ingenua, inconsciente, y me pongo a pensar el mundo. Para pensar el mundo lo debo poner entre paréntesis. Repito, poner entre paréntesis es suspender el valor de las cosas. Ya nada es lo que era a partir de mi cambio de actitud. Esto es muy importante. Me acuerdo que en una de estas reuniones con un colega, eh, que estábamos discutiendo sobre el fenómeno estético, ¿no? Que es algo que yo estoy trabajando mucho justamente para buscar una reducción estética. Ya estoy con usted, Francisco. Y lo que ocurre en un momento, no me acuerdo por qué estábamos hablando, esto para que entiendan qué significa entrar en reducción, que es muy importante. En el caso de la estética sería entrar en reducción estética, que lo hacemos todo el tiempo, gracias a Dios. Gente como nosotros que piensa las cosas y que le importan la belleza de las cosas, evidentemente. Pero no sé por qué estábamos hablando de música. Y un colega, para mí, que no entendió bien de qué se trata la fenomenología, dijo algo así como, bueno, nosotros, ¿qué pasa cuando somos sordos? ¿No? No podemos escuchar música o algo así. Una cuestión con la sordera y la música. Pero uno, por supuesto, piensa primero en Beethoven, pero lo más importante no es Beethoven. Lo que yo le dije en su momento, le dije, pero de acá, lo que no se... Nosotros no escuchamos música con los oídos. Nadie escucha música con los oídos. Nosotros no vemos el rostro de la persona amada con los ojos. Esto es ridículo. Si estamos en reducción estética, ya los sentidos dejan de ser el lugar a través del cual nos participamos en el mundo, porque esos sentidos están suspendidos. La suspensión que opera la reducción es radical. Es radical. Todos los valores, o sea, algo así como el mundo tal como lo conocíamos antes de pensarlo, es totalmente distinto, es otra cosa. Entonces, el aire no es aire en la reducción, es otra cosa. Podemos hasta decir, en términos platónicos, por ahí, en la estructura de la alegoría de la línea, que, bueno, pongámosle que, qué sé yo, el aire pasa a ser oxígeno, ¿no? Digamos, pasa a una composición química, pero ni siquiera, porque todo eso también está en reducción. Entonces, mis oídos están en reducción. Está suspendido lo que hacen mis sentidos. El peso de las cosas está suspendido. Su valor económico. Poner el mundo entre paréntesis no es un chiste, no es algo que... No, no, no. Si uno va a pensar el mundo, ponerlo entre paréntesis implica suspender todo lo que era antes del momento de cambio de actitud. Salgo de la actitud natural, empiezo a pensar el mundo y ahora el mundo tiene otros valores. Y a mí lo que me van a importar, en términos husserlianos, me van a importar los valores nociológicos del mundo. En términos heideggerianos, me van a importar los valores ontológicos del mundo. En términos levinasianos, lo que me va a importar a mí son los valores de bien, éticos, pero no éticos, ya justamente una cosa que dice Levinas, y ya voy a las preguntas. Una cosa que marca Levinas, que es muy importante, o no sé si lo hace Levinas o lo hago yo,
este caso da lo mismo, es que cuando Levinas dice ética, no está hablando de la ética, porque estamos en reducción. Es también, en términos heideggerianos, cuando Heidegger dice Sein, no está diciendo el ser, porque el ser está en reducción, está puesto, está suspendido. Entonces vamos a ver, ahora que lo suspendimos, vamos a ver qué es lo que es realmente. Ahí diciendo aristotélicamente, ¿qué es lo que es realmente aquello que es? ¿Qué es el ser en cuanto tal? Bueno, bárbaro, para verlo, un gesto también de la reducción es la destrucción de las cosas, ¿no? Esa suspensión es destrucción. Y también histórica. Los valores históricos tampoco importan, ya no, están también destruidos. Heidegger, para hablar del ser, lo primero que tiene que hacer es su destrucción, es olvidarse, destruir toda la historia del ser, hasta él. Eso también está puesto entre paréntesis, está destruido. Esto no es un gesto novedoso, ni la deconstrucción de Derrida, ni la destrucción. Esto viene de la revalorización de todos los valores de Nietzsche. Fíjense, ¿no? El gesto, revalorizar los valores. Bueno, justamente, ¿no? Hay que deshacer todo lo que han hecho de esos valores hasta ahora. ¿Eh? Entonces, primero es moral, luego ontológica. Ya con Derrida no sé ni qué es, digamos política, ¿no? La de construcción es política. Qué sé yo. Sí, señor, Humbertum, muy bien, muy bien. Galán encima con el nombre que tiene. Fantástico, Humbertum, sí, claro. Claro, una inversión, ahí hay algo, ¿no? Eh, entonces, estar en reducción significa justamente, espere, Julián, no quiero olvidarme de Matías. Claro, no es solo entonces que cae la ficha, eso sí pasaría en Husserl, en Heidegger, sino que algo le ocurre en Heidegger, ¿no? Algo ocurre. Y este algo siempre tiene dimensiones, ¿no? Por eso yo siempre unifico la fenomenología solamente en términos de reducción, ¿eh? Del resto no la considero fenomenología, pero en todo caso, si lo fuera, no podría organizarla. Pero yo creo que tiene siempre dimensiones cosas que pasan. Por ejemplo, usted está en el supermercado, ¿no? Entonces está en el supermercado y de pronto, bueno, vino, qué sé yo, un supermercado de estos supermercados que tienen muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, perfumes, ¿no? Y usted va a la zona de perfume o pasa por la zona de perfume en su ingenuidad inconsciente, automática de qué es lo que, la lista de lo que hay que comprar, ¿no? Entonces uno va a la lista y de pronto aparece una señora y le tira un perfume. Y ese perfume justo es de esta mujer que a usted le rompió el corazón. Bueno, ahí pasan muchas cosas. Digo, ahí usted entra en reducción, necesariamente algo, estoy respondiendo a Matías, algo como le dice usted, le cae la ficha, perfecto, cae la ficha, pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, primero digo, pucha, hay perfumes, hay una señora, estoy en un supermercado, porque antes no sabía que estaba en el supermercado. Esto es lo importante. El mundo se muestra a partir de su falla, en este caso podemos llamar falla o llamado, en este caso, y ahí aparece. Entonces, ¿qué apareció ahí? Bueno, aparece el supermercado, aparece la señora, aparece seguramente ese amor, o sea, hay una dimensión ontológica, hay una dimensión nociológica, porque de pronto me pongo a pensar en ella, me pongo a pensar en ella. ¿Ah? Y claro, hay una dimensión ética y erótica. El rostro de la señora que tiró el perfume y el rostro que viene de aquel rostro del amor. Entonces, la reducción, en el fondo, lo que quiero decir, y es por ahí lo que vengo trabajando, es una sola. Hay que ver hasta cómo se van articulando esto que estoy diciendo, pero la ética, la erótica, la estética, la nociológica, la ontológica, en el fondo es una sola cosa, que es qué hacemos cuando pensamos. Quizás la pregunta es cómo entramos en ella, cómo, cómo el mundo nos impone la reducción. ¿Mm? Segundo, según Levinas, podríamos decir que este yo, que soy yo, soy
no podrá ser sin el otro. Bueno, ya ser no lo pondría, el verbo ser, ¿no? Hay mucho ser ahí, hay mucho yo también, pero bueno, digamos que el yo se lo dejo pasar. Diría existir, ¿no? Que igual después cambia, pero bueno, digamos que sí, a la respuesta sí, por ahí para no meternos demasiado profundo tan pronto. Sí, diría que sí, que no. O sea que sin otro no hay nada, ¿no? En el fondo. ¿En qué sentido es posible afirmar que el mundo está indeterminado? Bien, no es que está, es, ¿no? Es una condición del mundo. Y esto es muy importante, la pregunta que me hace Matías, porque en el fondo hay algo de lo universal que siempre permanece indeterminado. ¿Qué es lo importante de esto? Bueno, que yo digo, porque este es como The Rise and Fall de Levinas, porque el problema es que el rostro del otro es universal, que la responsabilidad es universal. Yo no puedo decir, voy a ser responsable de Claudio porque me cae bien más que de Francisco o de Daniel. Yo no puedo elegir. La responsabilidad no tiene distinción ontológica, óntica. Yo no puedo decir, de este soy responsable y de este no, por definición, por peso de la responsabilidad. Entonces ahí está el gran problema de Levinas, en la indeterminación de ese rostro, en la universalidad. Porque entonces, ¿cómo hago para ser responsable? Y ahí viene Marion que corrige esa responsabilidad y la convierte justamente en, hace una diferenciación óntica y la convierte en erótica. Es decir, yo cuando amo, sé a quién amo. Como dice Marion, ¿de qui s'agit-il? ¿De quién se trata? Yo sé de quién se trata. Por más que sean los colores, la patria, yo sé de quién se trata, ¿no? Entonces no son cualquier colores, no son es azul y oro, no es rojo y blanco. Argentina no es, qué sé yo, no quiero ser demasiado, Estados Unidos, para no ser demasiado polémico. Entonces yo sé que amo a cuando digo amo mi patria, usted me va a decir, bueno, pues usted no conoce los 44 millones. No, 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 pero sé muy bien qué es mi patria, quién soy yo, ¿no? Y no soy yo al que amo, sino a esos colores. Y ahí está el gran problema de Levinas, lo que aparece en el rostro del otro o a través del rostro del otro. Cuando pusimos al mundo entre paréntesis y nos ocupamos de indagar en el aparecer de ese fenómeno en particular que se llama rostro, aparece el bien en su indeterminación, lo inmemorial, anárquico, diacrónico en su indeterminación, porque lo que aparece es le tout autre, el todo otro, a partir del rostro del otro. Lo que aparece es la alteridad que lo constituye, o como se dice en castellano también, o algunas traducciones, la otredad del otro, lo que hace que el otro sea otro. ¿Mm? Y está mal el verbo ahí, pero bueno. Entonces, ¿cómo puedo yo, qué sé yo, distinguir entre eh, un ente y otro ente para ser responsable? Y esto lo vamos a ver. Esto va a ser el final de nuestros encuentros cuando leamos Autrement qu'être ou au-delà de l'essence, que es de otra manera que ser o más allá de la esencia, que justamente Levinas dice, yo soy responsable del todo otro al quinto grado de responsabilidad. Soy responsable de mí, de mis actos, del otro, de sus actos y del que me persigue, de mon bourreau. Es decir, ¿cómo se dice bourreau castellano? Verdugo. El verdugo, verdugo, el verdugo. Ya estoy con usted, Francisco, ¿eh? El verdugo. Es decir, ¿no? En el fondo es que hasta cristiano, digamos, ¿no? Perdón, perdón a los padres, no sabe lo que hacen. ¿Mm? Pero él sí sabe lo que hacen. Él sí, porque es responsable. Él sí sabe lo que el otro hace.
el Cristo, como dice Marion, le Christ en croix, el Cristo en cruz, ese es el justo, es le juste par excellence. O puede ser, habrá otros, Sócrates también. Frente a Critón, cuando Critón lo invita a escapar de su condena. Él también dice, no, 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 no. ¿Saben lo que? O sea, eh, 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 yo debo morir. Soy responsable por esta gente, todos los dioses de acá, todos los que, lo del jurado que me condenó por, ay, me salió ay, me olvidé. Bueno, el acusador, ¿no? Levinas dice, claro, pero esto no es una gran descubrimiento, sino le toma mucho tiempo a Levinas, pero es lógico. Si uno va a hablar de responsabilidad, uno no puede, o sea, uno no puede elegir en términos éticos suspendido el valor del mundo y la historia de los valores, ¿eh? O sea, en el fenómeno ético en sí mismo, uno no puede elegir ni entre su hijo y un dictador, un asesino. No puede distinguir, no dice, no, yo voy a ser responsable solo de mi hijo y de usted no. No, si es responsable, es responsable. Ahora sí, la dimensión erótica permite la distinción óntica. Yo cuando amo sí sé de quién se trata. Entonces yo puedo actuar en el mundo y decir al asesino, a mí usted no me importa. Yo voy a cuidar a mi hijo, yo voy a salvar a mi hijo, lo que sea que uno haga. Pero eso lo hace por erótica, no se puede llamar ni responsabilidad, por amor. Por l'amour de l'amour, diría Marion, por el amor del amor. Y ahí sabe, y ahí puede distinguir de qui s'agit-il. Pero en términos éticos no puede distinguir entre uno y otro. Es, es, ni siquiera tiene que, es responsable del asesino como de su hijo. Igual, porque también la responsabilidad tiene un carácter de equidad, ¿no? Y justicia. Si la dimensión de la justicia justamente es cuando Levinas vuelve al mundo. Una vez el mundo suspendido, quiere volver al mundo y vuelve a través de la noción de justicia. Estoy desorganizado, perdón, pero bueno, las preguntas son así. Es que esa es una pregunta que no entendía sí, era el fenomenólogo, no vamos a decir nombres, ¿no? Pero era su conferencia. Para el fenómeno expresivo, para el, que no entendía, para el fenómeno es preciso antes la totalidad. ¿Qué sucede con el fenómeno si no hay totalidad? Su solución sería la idolatría, es decir, la totalidad antes que se cierra sobre sí, según Moshe Halbertal. No conozco a Moshe, ahí será una pregunta para Daniel, pero eh, sí puedo responder lo de la totalidad y sobre todo en términos levinasianos. Por ende, no utilizaría esa palabra, ¿no? Que da con un tema clave, Julián, esto, ¿eh? Que es, claro, para Levinas, lo indeterminado y universal no es la totalidad, sino el infinito. Yo soy responsable infinitamente, no solo por todos los que están, sino que por los por venir, los que vinieron. Por eso, mundo entre paréntesis. La totalidad, en realidad, como término, Levinas lo utiliza justamente en totalidad infinito, lo utiliza para criticar la reducción que lo antecede, que es la de Heidegger, la reducción ontológica. Levinas entiende al ser como algo total. ¿Por qué? Porque Heidegger define al ser a través de la muerte, ¿no? Como finalidad, como telos aristotélico, digamos, ¿no? Como destino. Solo soy posible, y eso es lo que me permite que me pasen cosas, ¿no? Menos mal, el acontecimiento está ahí. Solo soy posible porque termino, por la imposibilidad de todas las posibilidades. Porque hay
una imposibilidad, es que yo soy posible. Esto se llama a veces en fenomenología, teología negativa o fenomenología negativa. Es decir, yo soy posible que me pasen, me pueden pasar cosas porque termina. Y esto es muy importante. Y esta es la gran oposición entre Heidegger y Levinas. ¿Mm? Que es lo irreemplazable. Yo soy irreemplazable porque soy posible, y soy posible porque nadie me puede quitar mi imposibilidad, es decir, mi muerte. Nadie puede ni vivir ni morir en mi lugar. Y ese es el gran problema de la sustitución en Levinas. La responsabilidad sí implica que uno pueda sustituirse. Igual esto es muy rico, es para pensarlo hasta bíblicamente, ¿no? eh, el tema de la totalidad y la infinitud, que lo vamos a hacer en detalle. Francisco, perdón, así habla otro. Hable. Habla ahora. No, muchas gracias, Santiago. Pues no, yo creo que no quiero desviarte mucho y yo creo que está muy interesante lo que estás planteando. Eh, yo quería plantear era un par de preguntas, las alcancé a escribir un poquito, así muy rápidamente para no enrollarme demasiado. Una era si la reducción, tal como lo planteabas, por ejemplo, cuando diste el ejemplo del perfume o del coche, con respecto, por ejemplo, a, no sé, pues no, en Husserl no sé cómo quedaría la idea de mundo, pero bueno, eso ya sería otra cuestión. Es como, en cierto modo, la reducción debe venir a través del mundo. Debe de alguna forma contar con el mundo para poder. Hay una especie de paradoja ahí muy interesante, porque las cosas del mundo deben darnos su propia reducción. Es una cosa muy interesante. Eso es una pregunta. Y la otra tenía que ver con la universalidad de Levinas, que yo creo que es un tema fundamental y de fondo, porque es un debate muy fuerte con Marión, y yo creo que podría ser a lo largo del curso que lo podamos con el profesor Goldman. Es la cuestión porque frente a la posibilidad de ver que hay una universalidad del otro, yo siempre pienso que es como algo que no me permitiría nunca descansar, yo lo he puesto mejor escrito que pensado, nunca concretizarse porque nunca se excluiría la inminencia de la moral sorprendente. Es decir, yo nunca voy a tener tanta empatía por un amigo que no me sorprenda la moral en cualquier momento. Es decir, más que el rostro, es la posibilidad de que incluso lo más común pueda devenir rostro. Pero bueno, eso es más bien una pregunta que tengo para mí mismo dentro de todo, ¿no? El universalismo más que universalismo como una indeterminación, un infinito como tú decías, que nunca cerraría del todo el rostro de Dios. Pero claro, ahí entran temas teológicos muy fuertes. Dale, gracias, Santiago. No, no, al contrario, muy, muy buena, muy buena. Por un lado, la primera parte de su reflexión, Francisco, porque es cierto esa paradoja que sostiene de alguna manera toda reducción. Es decir, bueno, usted lo necesita, ¿no? Como una especie de envase vacío sería, ¿no? Es decir, el mundo como una especie de envase vacío que usted lo vacía para ver qué es lo que contiene todo, qué es lo que está, que sería en Heidegger, y aparte es fundamental el tema del mundo, porque el mundo justamente es lo que hace que el Dasein se distinga de un sujeto o un hipocaimenon o un ego o un coito o hasta un yo trascendental. El Dasein justamente lo que tiene es mundo y eso lo distingue de todos los otros entes, cosa que, yendo a la segunda, por ahí, justamente que fallaba, digamos, en la indeterminación del coito en Descartes. Es decir, está bien, yo pienso, bueno, vale, fantástico, ¿y para qué? ¿Para qué? ¿No? Diría Marion, ¿no? Soy. ¿Y para qué? El problema de Heidegger con Descartes, y esto es muy importante porque para mí es la grieta de la fenomenología, digamos, es que
ok, el tipo dice, bueno, yo soy, pero lo que queda indeterminado es justamente el ser, el para qué. También el cogito, ¿no? El pensamiento, ese pienso, luego existo para los no filósofos, ¿no? Ese pienso, luego existo, no solo deja determinado la indeterminación ontológica, ¿no? Bueno, pero ¿para qué? ¿Qué es lo que soy, finalmente? Sino también un poco la parte del pensamiento. Eso lo arregla bastante Kant, ¿no? Explica bien qué es lo que hacemos cuando pensamos y qué ocurre en el entendimiento, las categorías. Ahí aparecen estructuras más claras de qué hacemos cuando pensamos. Pero lo que más queda indeterminado justamente es el ser. ¿Por qué? Porque al ego coito cartesiano le falta mundo. Falta mundo. Pero está buena la paradoja, es verdad. Uno necesita del mundo justamente para, mira, hay le besoin, para pensarlo. Pero nada de lo que ahí está dentro puede ser parte de ese pensamiento. Y la segunda, aún más desafiante, eh, eh, que es la indeterminación. ¿Cómo era? Indeterminación y... Sí, como Ah, sí. la no Otra. concretud de la universalidad, más bien como una no determinación del infinito pero no como rostro figura, sino como la posibilidad de lo que dice de totalidad infinito, la posibilidad de que la moral entre en cualquier momento. Hay una persona preguntando precisamente que si yo puedo ser, bueno, esto también es muy interesante, perdón, yo hago así dos menciones muy rápidas. Eh, él en una entrevista que nunca recuerdo a quién se la hace, yo no sé si tú te acuerdas, le preguntan por el caso de Barbie, a lo mejor el profesor Goldman lo recuerda mejor, y él dice, lo Claude tengo que Barbie, buscar. o Claude Sí, Barbie, sí, 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 el verdugo, el carnicero están sí, imprevistos de la historia. Y entonces al sí. final, esto era un debate que teníamos con unas cuestiones, con unos amigos recientemente, porque le decían, eh, yo Se junta con amigos a hablar de Levinas. Invíteme, invíteme. necesito amigos. No, me junté con unos amigos, me estaban hablando de No, Levinas. no, a profesores, más bien como tú, más bien como Ah, esto, algo así como esto. Y entonces él decía, después de hablar del proceso Barbie, perdón, él dice horror que no podría ser olvidado ni reparado por castigo alguno, eso está claro, límite de la responsabilidad, ahí en esta certeza, un trastorno, no porque sean vanas, de una parte, bueno, de meditaciones escatológicas y judías y no judías, pero este proceso, más horrible que cualquier sanción, no debería desarrollarse como se hace. Bueno, en fin, hace una crítica. El entrevistador, que es Bertrand Revillon, le dice, ¿este hombre es aún otro para usted? Y él le responde, si alguien en su alma y conciencia puede perdonarlo, que lo haga. Yo no puedo. Y ahí termina, termina la entrevista. Esto lo decía Ramsés. Entonces, es para decir que, teniendo en cuenta que es posible esa especie de que la ética puede entrar por cualquier parte, Levinas no es, digamos, ingenuo respecto a no, no, a no, esa está bien, está bien. universalidad. No, no lo Ujú, había no lo había entendido así, pero está bien. Sí, claro. A ver, las exigencias de la reducción no son solo exigencias de suspensión del mundo. Son ujú, exigencias muy grandes para el tipo que la ejerce. claro. Ujú. Nadie puede ser el amante de Marion, nadie puede ser el justo de Levinas. O el Ni Dasein Levinas. absoluto, o el Dasein absoluto. Nadie lo puede ser todo en Claro, todo. Mm, exactamente, exactamente. O el poeta, el esteta, todas las formas que existan. Pero sí, está muy bien. Si hay alguien que lo perdona, está muy bien lo que dice Levinas ahí, está muy bien que lo diga, porque bueno, si no lo prenden fuego. Pero en realidad, lo que en realidad él quiere decir es que sí. O sea, su reducción lo perdona. Pues ¿cómo no va a perdonar? No solo que lo perdona, sino que es responsable de él. Porque no sabe lo que hace. No saben lo que hacen, señor. No saben lo que hacen. Pero él sí. No Levinas. Su reducción. No el ser humano Emmanuel Levinas, sino la reducción de lo just que lleva a cabo. Y con respecto yo creo que en un momento usted habló de algo del momento del perfume. el Claro, hay perfume que algo. me... ujú. ¿Cómo era? ¿Qué dijo?
que el perfume me llega en un lugar donde yo no esperaría que me llegara, en el lugar más capital, más de interacción, más mundanal, si se podría decir, y ahí, ahí me interrumpe, pero me viene a través del mundo, es decir, no se interrumpe a sí mismo. Bueno, no sé si lo dije así. No, no, está bien, está bien. No, es que había otra dimensión de la pregunta. Mm. Pero sí, sí, es lógico, es fenomenológico, que usted diga eso, porque la verdad que lo que aparece a partir de esa interrupción, o ese, no se puede llamar mal funcionamiento, pero sí de alguna manera es disfuncionamiento, porque es un disfuncionamiento. Usted está rodeado de objetos que tienen roles muy específicos, funcionalidades dentro del sistema de remisiones, que hace que sirvan para meterse adentro de un changuito, y digamos que todo funcione sin que usted tenga que intervenir, digamos, que usted quien usted realmente es, que tenga que intervenir. Entonces, claro, cuando aparece un perfume que le trae, ¿no?, un rostro de alguien y encima el recuerdo, etcétera, usted entra en reducción ontológica, estética, ética, erótica, ¿no? Está en plena reducción por un llamado del mundo. Yo creo que ahí debe haber una temporalidad, ¿no?, que nos puede ayudar para esta paradoja. Que había un mundo antes y hay un, ¿no? Ese mundo antes queda suspendido y ya no es el mismo. Y ahora vamos a ver de qué está hecho. L'étoffe, como se dice en francés. L'étoffe, ¿de qué está hecho? Bueno, y sigo. Muchas gracias. No, por favor. Muy bueno ese punto. Hay alguien queriendo entrar. A ver, que están golpeando la puerta. Hay alguien que quiere entrar. Bueno, Eh, luego de estas, igual de esto se trata, ¿eh? O sea, interrumpamos, no, charlemos, porque si no, un embole. Me gustaría retomar un poco el texto, que tenemos un poco de tiempo todavía, y esta cuestión, digamos, retomemos ahí al final de lo que hablamos con Francisco, que es el tema de cómo se dispone el mundo, cómo se dispone el mundo para Emmanuel Levinas en los tiempos de l'Évasion, que es, si no me equivoco, un texto del 36, no estoy seguro, 35 o 36. Se publica inicialmente, si no me equivoco, en una revue, se llama Recherche Philosophique, no sé bien qué es eso, si es una revue, una revista o algo así. Y eh, es un texto, digamos, él en 1930 publica su tesis doctoral. No un velorio, lo siento mucho, Julián, que descanse en paz. Hay un texto anterior, filosófico, ya el del 30 es el texto sobre 1930, sobre la intuición en Husserl, ¿no? Esa es su tesis doctoral, que luego se publica, está. Em, y luego en el 35 o 34, porque acá dice 35, 36 será de l'Évasion, 34 hace un texto sobre el hitlerismo, que se llama algo así como Quelques réflexions sur l'hitlerismo, o sur la philosophie de l'hitlerismo. Algunas reflexiones sobre la filosofía del hitlerismo, que es un texto rarísimo, a mí me parece muy asistémico como para tratarlo, lo tengo, a veces vuelvo a él. Es rarísimo porque es una de las pocas serias reflexiones que Levinas hace sobre el cuerpo. Que no, digo, asistémica en el sentido de que no entra bien en el sistema, pero sin embargo podría tender puentes a los diferentes momentos del pensamiento de Levinas. Pero no hay una línea desde ahí. Yo comienzo la línea, digamos, de la reducción en de l'Évasion, a partir de l'Évasion. Ni en el texto sobre Husserl, que es un texto sobre Husserl, digamos, ni en este texto extraño sobre el literismo y esa reflexión que hay sobre el cuerpo, pero uno lo podría retomar más adelante.
Em, lo primero que me sirve, pero igual es una cosa que pensaba hacer en otro orden, de otra manera, no tenemos mucho tiempo para tratar el texto y es el texto que leímos, así que vamos a ir avanzando de esta manera, que igual la reducción en Levinas es así, es caótica, no es algo que quede demasiado claro y conciso en ningún momento, es más, diría que apenas habla del tema. Es un capricho mío el de encontrarla. Hace muchos años que la vengo buscando y yo creo que está claramente. Voy a empezar con el libro y voy a volver un poquito para atrás en explicando o intentando dar los parámetros que yo considero que deben ser respetados para que una reducción sea tal. Por eso puedo decir que Sartre no tiene reducción, Derrida no tiene reducción, Ricoeur no tiene reducción, Lacoste no tiene reducción, Merleau-Ponty no tiene reducción, etc. Ojo, ojo. Quizás Merleau-Ponty la tenga, pero tiene alguien que mostrarla, ¿no? Como yo lo estoy haciendo acá frente a ustedes y hace años, se siente y diga, bueno, acá está, ¿no? Eh, entonces, texto y vuelvo para atrás para ya ir apuntalando el orden o los parámetros que debe cumplir una reducción para llamarse tal. Y no los inventé yo. El texto empieza y dice, filosofé est déchiffré dans... Este es el de él. Ahí está. Claro, ahí está. El texto que decía de Jacques Roland se llama Sortir de l'être par une nouvelle voie. Salir del ser por una nueva vía o a través de una nueva vía. Porque toda la reflexión de la evasión tiene que ver con justamente comenzar su arduo y largo camino alejándose de su maestro, su maestro, alejándose de Heidegger, digamos, porque el maestro de Levinas es Husserl. Esto quería decir antes de seguir, que yo, y lo dije en un momento, pienso que en fenomenología, digamos, y sobre todo en términos de reducción, pero también los fenomenólogos más marginales, que utilizan herramientas, pero que no constituyen la reducción, o son heideggerianos o son husserlianos, sobre todo la fenomenología francesa. Y esto es muy importante y se inscribe dentro de una rama y trae los problemas. Eso no es un gran descubrimiento, es más, lo charlamos con Emmanuel Falco un día en San Telmo, cuando vino a la universidad, que es un colega y un gran fenomenólogo, un amigo. Pero lo que yo me di cuenta es que la fenomenología o es cartesiana o es nietzscheana. ¿Mm? Y esto es casi decir lo mismo. Es decir, la que es cartesiana es husserliana, la que es nietzscheana es heideggeriana. Y esto tiene que ver, cualquier reducción igual tiene elementos de los dos, necesariamente, porque, como lo dijimos antes, la reducción en el fondo es como el ser en Aristóteles, es una y se dice de muchas maneras. Eh, pero lo importante en Levinas es el hecho eh, de que se inscribe dentro de la historia de Husserl y por ende de Descartes. Por eso lo raro es este texto sobre el hitlerismo, es bastante particular para Levinas. Bueno, entonces, ¿qué hace Levinas con de evasión? Empieza a trazar, a diferenciarse, a construir su reducción sobre la ontológica heideggeriana. Esto es muy importante porque comienza con de l'Évasion, y aparte ya el término lo está diciendo, y, digamos, se eh, estructura
claramente la reducción en de l'existence à l'existant, de la existencia al existente, totalité infinie, sobre todo, y autrement qu'être. En totalidad e infinito, podríamos hasta decir que Levinas construye su Sein und Zeit, su ser y tiempo. Es decir, hace toda la construcción del mundo, la fenomenalización del mundo, entiende cómo funciona el mundo. Y para eso va dando vuelta, va renversant, ¿no? Subvierte todas las categorías y hasta diría las características ontológicas del Dasein en el mundo. Totalidad e infinito construye directamente sobre cada una de esas categorías, de esas características, más aún, digo, características, ¿no? Entonces, eh, 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 la dimensión ética del mundo se tiene que necesariamente, una y otra vez, sistemáticamente diferenciarse, valga la palabra, valga bien válida la palabra, diferenciarse de la reducción ontológica. Es decir, no solo ubicar a la ontología a partir del término totalidad, sino sobre todo describir cómo la infinitud ya aparece en el mundo. La infinitud ya aparece en el mundo. Infinitud, indeterminada infinitud, pero infinitud también. Y eso lo dijo Francisco en un momento, lo sugirió. Em, lo que la palabra, digamos, que nos vio inaugurar esta reflexión y esta conversación, es le besoin. ¿Mm? Entonces, ese es el primer momento. ¿Eh? Es decir, yo ahora, a partir de ahora que estoy pensando éticamente el mundo, determino, esto es fundamental, es decir, acá tiene que haber una reconstrucción, no digo subjetiva, pero reconstrucción del, sí, del ego, no sé, Levinas lo llama el existente, una reconstrucción existencial, ¿no? Para decir, no decir, Heidegger estaba, no hay que leer al mundo ontológicamente, sino que al leer el mundo ontológicamente no nos damos cuenta qué es el mundo. Ignoramos totalmente lo que es el mundo. Valga también la palabra totalmente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en realidad el mundo constantemente me da indicios, digamos, de el fenómeno que todo sostiene, que es el fenómeno del rostro del otro, de su alteridad. Ahora, el primer momento en esta reconfiguración ética del mundo ontológico aparece la necesidad. Entonces, yo no cuido el mundo, yo no curo el mundo, sino que yo necesito del mundo. Tengo hambre de mundo. Y ahí, como decía antes, y esto seguramente lo veremos en detalle la vez que viene, yo reconfigura todas las disposiciones afectivas de lo just, del justo o de su reducción, justamente a partir de esta necesidad que tengo del mundo. Eh, por ende, no solo no lo cuido, sino que tampoco lo manipulo. ¿Mm? Porque para Heidegger, el Dasein, este no sujeto existencial, en donde va de la pregunta por el ser, que solo le importa esa pregunta y ninguna otra, esa pregunta que hemos olvidado en la historia de la filosofía y que va de su vida esa pregunta y de su muerte, entiende el mundo a partir de una manipulación y un disfuncionamiento. Levinas, ético, reducción, en la cual
solo le importa la pregunta por el bien, solo lo... porque reducir, en el fondo, no es solamente poner el mundo entre paréntesis, ¿no? Es decir, la epogé, suspender el juicio sobre los valores. La reducción también es encontrar cuál es la pregunta, de qué se trata todo esto, ¿no? De qué es lo que vamos a preguntar, qué le vamos a preguntar, qué es lo que vamos a evocar. Bueno, para Levinas se trata del bien. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el bien cuando se murió Dios? ¿No? Y Heidegger va a preguntar, bueno, ¿qué pasó con el ser? ¿Por qué nos olvidamos del ser? Lo mismo, Husserl va a preguntar por la conciencia. ¿Qué hacemos cuando pensamos? ¿Cuál es, qué es lo que olvidamos? ¿M? De nuestro acceso a las cosas? Entonces, ¿cuál es, o por ahora, como para empezar a pensar y que ustedes piensen cuando van al supermercado, a ver cómo entro en reducción? ¿O qué pasa? ¿O cómo me pasó cuando ya les pasó? Los principios en reducción son eso. Por un lado, la reducción es la reducción como suspensión de el mundo, de los valores que sostienen el mundo. Los voy a dejar de lado para pensarlo. Y por otro lado, es encontrar esa pregunta, o sea, reducir todas las preguntas a una pregunta. Y ahí casi que tenemos el matrimonio originario de la fenomenología, que es la noesis y el noema, es decir, toute conscience est conscience de quelque chose. Toda conciencia es conciencia de algo, un proceso de pensamiento, conciencia y algo. El proceso de pensamiento, justamente, es poner el mundo entre paréntesis, transformar nuestra actitud hacia las cosas. El segundo proceso o simultáneo proceso cuando entramos en reducciones, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el noema de la cuestión? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? ¿No? ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata? Me levanto a la mañana y ¿de qué se trata? Bueno, del bien, bueno, del ser, bueno, del amor, bueno, del acontecimiento. Bueno, en mi caso, hoy pienso de la belleza. El ser se trata de la belleza. Bueno, entonces, ¿qué es? Entonces, creo esa reducción que es ese actor, digamos, fenomenológico, al que solo le importa ese noema, solo ese objeto, llamémoslo que no es un objeto, pero solo esa pregunta. Entonces vamos a ver cómo se manifiesta eso, ¿no? ¿Qué sé yo? En el caso de lo que yo trabajo, el esteta, que es esa reducción, el esteta, que solo le importa la belleza, el actor que solo le importa la belleza, en realidad entiende que esa belleza está sostenida por una gratuidad que viene de antes, del amor, por ejemplo. Pero eso porque justamente ese actor fenomenológico lo que hace es preguntar por ese fenómeno en particular y no otro. Para eso, para entrar en reducción, para construir una reducción, fuera cual fuese en este caso hacia el bien, debemos respetar un par de cosas. Una es algo que siempre, que también es un binomio, que siempre sostiene toda pregunta fenomenológica, que es el problema de los principios. ¿Mm? La fenomenología debe cumplir ciertos principios. Esto lo dice Marion en su texto Reducción y Donación. Yo le doy un par de vueltas, pero está básicamente ahí en un par de capítulos. No hace, no hace Levinas porque sería demasiado... no habla de Levinas, Marion, porque sería demasiado cercano a lo que hace él, en el fondo. No por otra razón, pero está presente. Pero ¿qué hace entonces Marion cuando habla de esto? Reconstruye los principios de la fenomenología. Es decir, las banderas, sabémoslo de alguna manera. La primera bandera es a las cosas mismas. Es un mandato, un imperativo. Esto es como yo les decía antes, nace por la muerte de Dios. Entonces, al morir Dios, dejemos de hablar de sonceras y volvamos a las cosas mismas. Eso lo dice Husserl.
¿Qué son las cosas mismas? Bueno, todas las que murieron con Dios. Lógico. Por supuesto que esta barbaridad no la dice Husserl, no la digo yo. Pero sí importa esta cuestión que es muy importante. Yo lo digo como banalmente, pero la filosofía hace mucho tiempo que está en tiempos de profundo nihilismo. Es decir, esto es otro libro que les recomiendo, que es un libro que salió hace muy poco, dudo que esté traducido, que es este libro, que se llama, de Marion, que se llama La metafísica y luego, La métaphysique et après. Comienza el texto, fantástico, como empieza. Eh, Empieza preguntándose por la filosofía, ¿no? Como todo buen libro de filosofía, se hace siempre una autorreferencia. Lo mismo con los textos de literatura. Un buen texto de literatura siempre tiene una reflexión sobre la literatura, sobre qué significa escribir, ¿no? El tema es que la filosofía en su forma pura, que es la metafísica, voy a seguir digrediendo, si existe ese verbo en castellano. La filosofía, yo le doy clase a chicos que están por ser psicólogos en la Universidad de Favaloro, ¿no? Y hablo mucho, yo les hablo muy seriamente de todas las falencias de su discurso sobre el alma, ¿no? Porque eso es psicología, ¿no? Un discurso sobre la psuque, sobre el alma, sobre los límites de su discurso. Y siempre les recuerdo que tengan una postura filosófica frente a los límites del discurso sobre el alma que ellos tienen que no solo llevar a cabo, sino que tienen que curar gente con eso, ¿no? Lo que hace la filosofía en el fondo siempre es cuestionar el postulado, ¿no? Ese mandato originario de la filosofía de la humildad, el llamado a la humildad de Sócrates, ¿no? De saber que uno no sabe. ¿Eh? Nosotros somos los únicos de todos los que se dedican a las humanidades, o no solo al ser humano, sino a las cosas, que nos hacemos preguntas sobre el postulado. Somos los únicos que sabemos que no sabemos, digamos. ¿Cuál es el problema? Dice Marion acá, en la metafísica après. Bueno, el problema es que como la filosofía siempre está volviendo sobre su postulado, hay momentos que no habla de nada. ¿No? Estos tipos nihilistas no habla de nada. ¿Por qué? Porque tiene esa radicalidad originaria en su cuestionamiento. La filosofía siempre está yendo para atrás, digamos, sobre lo que por un momento piensa que sabe. De pronto piensa que sabe y enseguida, cuando se sorprende sabiendo, debe recordarse a sí misma que no sabe. Ojo que no sabes. Esto es también la encarnación, y esto lo dije la vez pasada, pero lo repito, la encarnación de la fenomenología. La fenomenología quiere encarnar ese lugar de pura filosofía. Por eso, la primer figura de la reducción, que no es muy conocida, se la recomiendo. Por ahí, Francisco, yo creo que lo hablamos en algún momento. La figura, la primer figura de la fenomenología en tanto reducción, aparece en un texto que es un curso de 1923 de Husserl que se llama Filosofía Primera. Son 2 tomos. En el segundo tomo es el único lugar donde aparece. Nunca más aparece. Es el filósofo naciendo a la filosofía. Así se llama la primer reducción. Entonces, esto no es un invento mío. ¿Eh? Esto no es un invento mío. Es decir, la fenomenología tiene la pretensión de convertirse, o el volver a las cosas es volvamos a hacer filosofía. Eso es lo que está intentando llevar a cabo la fenomenología. ¿Y en qué forma? Y esto entra dentro de lo que estoy organizando en la reducción. Bueno, en esta cuestión de los principios. ¿Por qué? No, la mayoría de ustedes lo saben, pero para los que no lo saben, la metafísica en cuanto término es aleatorio y accidental.
Llamamos metafísica algo que no es metafísica. ¿Eh? Nosotros llamamos metafísica aquello justamente, aquello que nació con un nombre totalmente aleatorio, que es el nombre que le puso, no me acuerdo el nombre de un aristotélico en el siglo I le puso el nombre, no me acuerdo qué nombre era. El nombre del tipo. Porque organizó la Algo bibliografía. de Rodas o algo así, ¿no? Algo de, Sí, sí, no recuerdo bien. alguien de Roda. Bueno, el siglo I, el tipo puso el texto después de la física de Aristóteles. Organizó el corpus bibliográficum, ¿no? Y le puso meta, o sea, el tomo después de la física. Pero en realidad, yo no soy especialista ni nada, pero si yo le tengo que poner un título al libro Metafísica de Aristóteles, le pongo Prima Filosofía. Porque eso es lo que él dice. Hay una ciencia que se dedica a las cosas en sí, al ser en sí mismo, a responder a preguntas por la causa, el principio y el origen del ser. Esa es la fenomenología. O sea que cuando hablamos de principios, por ejemplo, ir a las cosas mismas, la fenomenología acompaña con toda reducción debe convertirse en filosofía primera. Toda reducción debe convertirse en filosofía primera. Por eso, Levinas, en su en un pequeño texto, justamente busca en la ética la filosofía primera. Es más, éthique comme philosophie première. La ética como filosofía primera. De eso se trata la búsqueda de la fenomenología, ¿no? Convertirse en filosofía primera. Tiene que lograrlo. Entonces lo hace y lo hizo también histórico conceptualmente. Es decir, viene Husserl con la reducción nociológica, es decir, lo primero es el conocimiento, lo primero es pensar, lo primero es tener conciencia del mundo. Bien. Y empieza el viaje hacia atrás. El viaje hacia atrás que describía recién. Esta insatisfacción con el postulado, este cuestionamiento en revers, para atrás, ¿no? En retrospectiva constante, siempre para atrás. ¿Dónde está el principio? ¿Dónde comienza todo? ¿Dónde está el origen? ¿Dónde está la causa? Entonces Heidegger, ¿qué le dice a Husserl? No, hay algo anterior a la conciencia, hermano, el ser. Entonces se convierte en una reducción ontológica para atrás. ¿Y qué dice Levinas? Que hay algo anterior al ser. Es la ética, ética como filosofía primera, es el bien, es el rostro del otro. Bueno, lógico. Ninguna caracterización del rostro del otro entonces puede tener características ontológicas. Ninguna caracterización. Por ende, toda la transformación tiene que pasar por la manera que tiene de participar en el mundo le juste, esta reducción ontológica, esta reducción ética, y también la posibilidad, la descripción fenomenológica sin ninguna herramienta ontológica. ¿Por qué? Porque el bien es anterior al ser. Es decir, el rostro del otro que me muestra, digamos, que interrumpe, irrumpe, que interpela, digamos, desde la, la aparición del rostro, hace que aparezca la infinitud. Y la infinitud no entra en el ser. No entra en el ser. Entonces, el otro, de alguna manera, no es. O más levinasianamente, porque eso lo digo yo, pero tranquilamente en términos levinas se puede decir, más levinasianamente, el ser, el otro, es de otra manera. Si es de otra manera, ¿no? Y en el fondo, todas las descripciones del rostro que aparecen en Levinas no pueden nunca, no pueden ni van a poder nunca
ser descriptas ontológicamente. Por eso digo que el rostro del otro no es. Y Levinas lo hace. El rostro del otro viene de un pasado inmemorial. El rostro del otro es anárquico, o sea que no tiene origen. Cuando dice que es anárquico, que no tiene origen, ¿a quién le está hablando? Y justamente a las determinaciones aristotélicas del ser, que investiga la filosofía primera, es decir, la metafísica, que busca el origen, la causa y el principio del ser. Por eso Levinas dice que el rostro es anárquico, de un pasado inmemorial y que abre a una diacronía, porque tampoco puede entrar en la temporalidad finita del ser, porque justamente al ser infinito no entra en la totalidad. Bien, un par de reflexiones más y cerramos. Va, unas par de reflexiones. Voy a hablar un poquito del texto. ¿Qué es lo que aparece y qué es lo como el punto de partida de nuestras reflexiones sobre la reducción ética de Levinas? ¿Qué es lo que aparece inicialmente? Esta necesidad de participación en el mundo. Este término clave de besoin, de necesidad, aparece también acompañado, como lo decía antes, de disposiciones afectivas distintas a las que nos presentaba la ontología heideggeriana. Por ejemplo, el placer, la decepción, la vergüenza y sobre todo la náusea. Lógicamente, aquellos que aquí conocen a, ¿cómo se dice? A Heidegger, entienden que la disposición fundamental, afectiva fundamental, eh, en Sein und Zeit, en Ser y Tiempo, es justamente la angustia. La angustia, que tiene un carácter de indeterminación, digamos, es decir, yo no sé qué es lo que me angustia, por eso me angustio. Es la nada finalmente que termina apareciendo, o en todo caso, mucho mejor dicho, es el derrumbe de la totalidad del mundo. Todo lo que está dentro del mundo se derrumba y aparece la nada del mundo. ¿M? La nada que nadifica, ¿no? Que convierte, la nada que convierte en nada las cosas. Bueno, ¿cuál es entonces la disposición afectiva fundamental en Levinas? Y bueno, no puede ser la angustia, claro, porque la angustia es angustia del ser, o en todo caso del derrumbe del ser. ¿Cuál es la náusea? Y ahí está la gran pregunta que yo les hago, ¿no? O la que quiero traer aquí. Y esto que de alguna manera está bien, porque es como empezamos, terminemos como empezamos. La necesidad que me hace participar del mundo, necesitar al mundo y eventualmente, por supuesto, como el caso del cuando se rompe el coche, necesitar del otro eventualmente. No aparece como una necesidad en ese sentido, sino que aparece como la necesidad de escaparse, de evadirse, le besoin d'évasion que comienza las reflexiones. ¿Y por qué entonces la náusea? ¿Y cuál es la diferencia entre la náusea y la angustia? Todos acá hemos tenido náusea. Insisto, bueno, aquellos que no, la verdad, no se pierden de nada. Insisto, estamos en reducción, entonces no es esa, como no es la angustia de la cual hablamos, que nos angustia las cosas, sino la angustia es en particular un nombre para una disposición afectiva fundamental que le pone Heidegger, pero es un nombre que él describe, le pone, como decía Francisco antes, ¿no? Agarra algo que es del mundo, que tiene un significado, ese significado de la angustia está suspendido, el de la náusea también está suspendido. Es otra cosa de la que estamos hablando. Se puede parecer o no. ¿Quién escribió la náusea? Sartre, ¿verdad? ¿Y
¿Cuál es la náusea en Sartre? Hay un momento fenomenológico por excelencia, así como le pasa también por ahí en Sartre es consciente y le pasa también la Rochelle, a Proust, ¿no? Es más, los escritos estéticos, que es lo que justo nos vamos a charlar, podríamos, Daniel, pensar en más adelante, porque, claro, vamos a ver los escritos teológicos, los escritos éticos, filosóficos, y no los estéticos, pero hay un par de textos, uno sobre todo que se llama nom propre, nombres propios, en los cuales él va buscando y reflexionando sobre las obras, por ejemplo, de Proust, de Chelan, por ejemplo, también. Hay una reflexión sobre la poética también que son de esta época, de la época de l'Évasion. Hay unas cosas sobre la poética muy, muy, muy buenas. Ya me olvidé el nombre, pero hay un texto sobre todo que salió en una revue muy, muy bueno. Algo, la poesía, ahí está, la poesía y su sombra. La poesía y su nombre. Eso, como no vamos a hablar de ese tema, se los encargo porque es interesante. Bueno, ¿cuál es el momento en el cual Sartre describe la angustia, o uno de los momentos? El tipo está sentado en el café. No sé si se acuerdan, está sentado en un café y la náusea de Sartre, hace mucho que no lo leo, pero si no me equivoco, es como una especie de... claro, lo leí cuando era joven, es una lectura de joven, como Cortázar, ¿no? Este, y si no me equivoco, está escrito en modo de diario, por ahí el que lo tiene más presente, ¿no? Es decir, él dice día tal, día uno, día dos, no me acuerdo bien cómo, y él va describiendo cómo se va encontrando con este fenómeno que lo toma de adentro, que es la náusea, ¿no? Y hay un momento, en un día, que él está sentado en un café y hay una relación rara, creo, con la dueña o la moza, y aparece el momento, digamos, de la náusea que él dice aparte, dice, ahí me agarró otra vez, ahí me agarró otra vez. Que él está frente en un café como a lo absurdo del existir, lo absurdo de estar ahí. Y ahí y ahora estoy sobreleyendo, y le estoy poniendo Levinas encima, aparece la necesidad de evadirse de esa sensación nauseabunda, como lo dice Levinas en De l'évasion, l'état nauséabond, el estado nauseabundo. El estado nauseabundo frente a lo absurdo, por decir una caracterización que podría ser ridículo, sin sentido, del mundo, no se da por el derrumbe del mundo. No aparece porque el mundo, como en la angustia, y la totalidad de lo ente que lo envelope, que lo reúne, se derrumba, sino por la persistencia del mundo. Por la insistencia del mundo se da la náusea. Por la necesidad de retirarse, dice Levinas, ¿no? Encontrar un lugar de paz. Es necesariamente no solo lo ridículo del mundo, sino, como dice aquí en la página 98 del original, l'enchaînement le plus radical, le plus irrémissible, le fait que le moi est lui-même. El encadenamiento más radical, el irrescindible sería, el más irrescindible, el hecho de que el yo sea sí mismo. Es decir, lo que aparece aquí es el
encadenamiento a sí mismo y la necesidad de salir. La primer forma de nuestra participación en el mundo es bastante traumática para Levinas. Porque no se trata de nuestra angustia frente a la posibilidad de derrumbe del mundo, sino lo contrario, que el mundo nunca se va a derrumbar. Es lo insoportablemente encadenante que el mundo tiene. Y esto, de alguna manera, no solo que el mundo no se va a derrumbar, sino que nunca termina. Y esto también tiene que ver con la infinitud y la indeterminación. No hay fin, no hay fin. Muy platónico, Levinas. ¿Eh? Nada nunca comienza, nada nunca termina, ¿no? Lo que aparece en el rostro del otro es develador, es porque justamente manifiesta aquello que nunca empezó y nunca terminará, que es el bien. ¿Mm? Por eso la sensación o mi primer disposición afectiva frente al mundo es la náusea y no la angustia. Porque la angustia eventualmente es frente al fin de algo. La náusea, y esto lo dice Levinas, ya no me acuerdo dónde. L'être est le mal, non parce que fini, sino parce que sans fin. O algo así. El ser es el mal, no porque finito, sino porque sin fin. Este es todo el esfuerzo filosófico, fenomenológico de Levinas de distanciarse de Heidegger. En todo sentido, ¿no? Por supuesto. Porque tiene que descubrir qué es aquello que está más allá del fin. Fíjense, no me acuerdo bien si es en Totalité Infinie o en Autrement qu'être, que aparece en la dedicatoria toda la cuestión a las víctimas del holocausto, ¿no? Hay una dedicatoria ahí. Y, y aparte hay otra que En también otro tiene, más, en otro más el que otro Monquet. Bueno, aparece también una cosa sobre la paz, ¿no? Viste, como un pedido de paz también, creo que en otro texto distinto, pero en todo caso, lo que Levinas entiende en leer ontológicamente las cosas es que el ser es guerra, el ser es la guerra y él busca la paz. Y la paz no tiene fin. ¿Eh? Y bueno, uno podría tranquilamente decir que la guerra tampoco, pero en todo caso, el problema de nuestra pertenencia, fíjense, enchaînement radical, o sea, un encadenamiento radical, estamos sujetos a ser por más que no queramos. Y el problema justamente es que es insoportable ese encadenamiento a tener que ser uno mismo, siempre, enchaînement radical. Entonces, la náusea es el estado nauseabundo que me impone esa participación irremisible, ese contrato irremisible, irrescindible del ser, al ser, y mi necesidad de escapar, de evadirme de ahí, hacia otro lado. Y eso en el fondo, si Mm. bien no es lo que he querido, sí, claro, ya sé, nos tenemos que ir. No es lo que he querido hacer, pero en todo caso sí lo he hecho, es que por eso es que aparece esa necesidad. La necesidad es de evadirse. No es solamente la necesidad del mundo, de las cosas que me alimentan, como dice Levinas, de la economía del mundo, sino que también es la necesidad de salir de él. Y lo que se abre en De l'Évasion, ya, que es algo muy, ¿no?, sutil para grandes lectores o eh, eh, viejos lectores de Levinas, como es mi caso, es esa, esa, ese autrement, ese, esa alteridad, esa otra manera de ser. En mi necesidad de evadirme aparece la sortie, justamente, como dice Jacques Roland, la salida, y quién sabe, ya se dibuja quizás el rostro del otro. Bueno, muchas gracias, compañeros, compañeras. Bueno, una cosita nada más para terminar.
tengo si digamos, a pesar de que no le hemos hablado, al final, ¿sí? De nuestros encuentros vamos a llegar a una síntesis, ¿sí? Yo estoy hablando de otros temas y vos venís a hablar también de otros, ¿no? Ahora, hay un punto que creo que va a ser el final, que va a tener que ver con este encuentro, una suerte de síntesis, que es algo que Francisco trajo, que me parece que eh, lo infinito, ¿sí? En Levinas está puesto en ciertos contornos. ¿Cuáles serían los límites de ese contorno? Y el límite, uno de los límites de ese contorno, me parece que tiene que ver con el perdón, ¿no? Eh, eh, es decir, cuando el perdón me limita, ¿sí? Es decir, determina un punto que yo no puedo pasar, ahí el rostro deja de ser rostro. Por lo tanto, me deja de ser responsable, ¿no? Tremendo, sí, tremendo. Y me parece que en ese sentido hay que leerlo a Levinas en clave de preguerra, pre-holocausto. Ahora, leerlo Como, con el tema del perdón es post-holocausto. bien, bien, Bueno, bien. a mí me va a Lo tocar contestaré. hablar del post-holocausto, por eso. Bueno, nos vemos el miércoles con Daniel a la cabeza y pronto nos veremos cara a cara en un templo. Está prometido y lo someto acá a consideración de los compañeros. Gracias, Andy. Muchas gracias. Buenas El noches. miércoles, guía Daniel. Un abrazo grande a todos. Muchas gracias. Ah, no, esperen, 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 esperen. El otro, en 15 voy a hablar de l'existence à l'existant, de la existencia al existente. Tienen 15 días para leerlo. Son unas 100 páginas. Pero vamos a hablar, a continuar esta reflexión a partir de ese texto. Santiago, tú conoces un texto que se llama Sobre la espiritualidad francesa y alemana, un texto muy cortito de Levinas, muy anterior, como de los 20. No, para Mm, nada. Para nada. lo tradujeron hace poquito al francés, estaba en lituano y hace una Ah, comparación entre la espiritualidad francesa y la alemana y es muy interesante porque toma cosas de la montaña mágica y dice pues que la espiritualidad alemana no tiene miedo al abismo de lo oscuro y la muerte y la espiritualidad francesa pues busca la luz, lo de Descartes que tú estabas diciendo. pero buenísimo, porque va exactamente con lo que Sí, sí, acabo de sí. decir. ¿No me lo puedes No, mandar sí, al lo de envío, mail? lo envío, sí, lo envío al mail y tú lo repartes. Dale. No, no, es que Está- si usted es- lo manda al mail, que yo lo Ah, invito a la claro. clase, está todos. Perfecto, perfecto. Bárbaro, muchísimas gracias. Sí, me va a encantar leer eso. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Chao, buenas Chao, noches. muchachos, muchachas. Hasta luego.